mis reverencias a todos, Jai Shri Prabhupada. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por estar. Gracias de Nupal Prabhu, Krishna Priya, toda la familia, todos los devotos de Hare Krishna Entre Ríos, ahí en Paraná, el Centro Cultural Hare Krishna Paraná. Muchísimas gracias. Gracias también a Shrivas y todo el equipo de Krishna West México, todos devotos que mantienen, sostienen y difunden estos programas online. Y bueno, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy. Gracias a aquellos que están aquí en este grupo de Zoom. Gracias a los que están del otro lado en las otras redes, tanto en YouTube como también en Facebook. Estamos transmitiendo por varios lugares, así que muchas gracias a todos los que estén mirando el día de hoy. Como dijo Denupal Prabhu, la idea es que hoy inauguremos un ciclo nuevo y el ciclo nuevo va a tener como, digamos, temática intentar conectar situaciones de la cotidianidad, de lo actual, con conciencia de Krishna, ¿sí? A veces cosas que vienen del lado del mundo del entretenimiento, como va a ser el día de hoy. Hoy vamos a ver algo que viene por el lado del entretenimiento. En otros momentos, cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo político, con lo histórico, con la actualidad. La idea es conectar la actualidad con conciencia de Krishna y poder ver que aquello que nos rodea eh, también tiene algún vestigio de Bhakti Yoga. Ese es el objetivo, la idea. Vamos a encontrar en el mundo moderno qué cosas tienen que ver con conciencia de Krishna. Para el día de hoy decidimos empezar por el lado de el Eternauta y conciencia de Krishna, cosa que a priori parecería que no tiene nada que ver, pero vamos a encontrar un punto en común, vamos a encontrar un punto en contacto y vamos a citar a Srila Prabhupada para fundamentar ese punto en contacto entre el Eternauta y conciencia de Krishna. ¿Sí? Así que eso es un poco de lo que vamos a estar charlando el día de hoy y en los jueves sucesivos. La idea para este nuevo ciclo es que vayan apareciendo temas de actualidad, temas que uno ve en las noticias, que ve en el feed, en las redes sociales, que escucha en la tele, en la radio, ¿sí? Esos temas de actualidad, pero vistos desde una perspectiva consciente de Krishna. Para el día de hoy, como dijimos, vamos a arrancar por el lado de El Eternauta. El Eternauta, una historieta argentina, quizás una de las más famosas historietas argentinas, sin duda es la novela gráfica argentina más popular de todos los tiempos. Hoy por hoy se conoce como una serie de Netflix, ¿sí? Pero en realidad esa serie tiene su origen en el cómic, en la historieta, es de origen nacional, es argentina, no solo la serie, sino también el material, la fuente de donde está inspirada la serie. A la serie le fue bastante bien, es una miniserie protagonizada por Ricardo Darín, éxito internacional. Creo que en estos momentos se encuentra en el puesto número 2 de lo más visto en el mundo, de las series más vistas en el mundo. Así que convengamos que ha tenido un éxito rotundo El Eternauta, que como dije, está basada en una historieta. Y la historia de la historieta también es interesante porque nosotros conocemos quizás la versión más popular de la historieta en su tercera encarnación. Esa historia, la historia del Eternauta, tuvo tres versiones, tuvo múltiples versiones en realidad, pero hay tres que son, digamos, como las fundamentales. Así que, si me permiten, primero voy a hablar sobre la historieta, voy a hablar sobre dónde está basado este Eternauta, cuál es el origen de este concepto del entretenimiento que vamos a tratar del día de hoy y en base a un poco la historia del cómic o de la historieta, vamos a pasar a su contacto con conciencia de Krishna. ¿Sí? ¿Les parece bien? Vamos a hablar un poco sobre la historieta primero, entender de dónde surge esta idea del Eternauta y una vez que hicimos un repaso rápido de la historia del cómic, el Eternauta, vamos a ver cómo conecta o qué aspecto del Eternauta conecta con conciencia de Krishna. Entonces, como dije, esta es una historieta muy famosa de la República Argentina, sin duda la novela gráfica más popular de nuestro país. Y este cómic tuvo tres encarnaciones bien distintas. Fue una creación de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, el primero guionista, el segundo dibujante. Ellos fueron los que crearon esta historia de El Eternauta. La primera versión se publicó por entregas en la revista de historietas Hora Cero. Para aquellos que no saben, la República Argentina tuvo un momento de oro de la historieta, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. En nuestro país se editaban muchísimas revistas de historietas,
y los artistas argentinos emigraban al exterior y trabajaban en Norteamérica, trabajaban en Europa, ¿sí? Era como una especie de, como de cuna, de fuente muy poderosa de la historieta, en la República Argentina, década del 50, década del 60, década del 70, ¿sí? Había mucha historieta en la República Argentina. Dentro de ese boom surge una revista llamada Hora Cero, y entre los años 1957 y 1959 se publica la primera versión de El Eternauta. Se publicaba por entregas, ¿se entiende? Serializado, semana a semana, se iba publicando como de apartes dentro de una revista llamada Hora Cero. Esta primera versión de El Eternauta es básicamente una adaptación de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, pero ambientada en Buenos Aires. Esa era como la novedad. ¿Conocen la Guerra de los Mundos? Quizás conocen la película protagonizada por Tom Cruise, pero en realidad La Guerra de los Mundos es una novela muy famosa de la ciencia ficción clásica que narra una invasión alienígena. Lo que hace Oesterheld es tomar esa idea y en vez de que la invasión ocurra en Estados Unidos o en Europa, en vez de que sea New York o Londres, es Buenos Aires, es capital federal en la República Argentina. Esa es la novedad, ¿sí? En vez de hacer que esa invasión extraterrestre ocurra en el extranjero, ahora está ocurriendo en nuestro país. Obviamente, al ser nuestro país la zona geográfica invadida, hay muchas referencias a la argentinidad. Por ejemplo, se habla del truco, se habla de la cancha de River, se habla del Congreso, se habla de barrios porteños, barrios porteños aparecen dentro de la narrativa del Eternauta, y esa era la novedad, ¿sí? Era una historia clásica de ciencia ficción, invasión alienígena, pero ahora ambientada en la República Argentina, y era básicamente un relato, una historia de acción y aventuras, ¿sí? Esa fue la primera versión del Eternauta, una adaptación de la Guerra de los Mundos, que se publicó entre el año 1957 y el 59, o sea que estamos hablando hace mucho tiempo atrás, mediados del siglo XX, ¿sí? La década del 50, primera aparición de El Eternauta. Luego hay una segunda aparición del Eternauta. Oesterheld vuelve a la historia y la rehace, pero en esta oportunidad con otro artista. La segunda versión se publicó también por entregas, pero 10 años después, en el año 1969, y esta vez no en una revista de historietas, sino en la revista Gente. Para aquellos que son de la República Argentina van a conocer esta revista, es una revista muy famosa de la Argentina, la revista Gente. Bueno, ahí apareció la segunda versión del Eternauta, Oesterheld otra vez con el guión, pero el artista fue Alberto Breccia, ¿sí? Que reemplazó a Solano López en el dibujo, un artista mucho más experimental. El dibujo era mucho menos clásico, era más como, digamos, volado, por así decirlo, era bastante más experimental, y el guión también sufrió algunos cambios porque ya para esa época Oesterheld estaba militando, razón por la cual el guión ahora es mucho más politizado, y Oesterheld aprovecha esta segunda versión del Eternauta para criticar el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía y promover su creciente ideología de izquierda. Entonces, en la segunda versión del Eternauta, ya no es una historia, digamos, clásica de ciencia ficción, sino además de la historia clásica de ciencia ficción, está la experimentación estética por el lado del dibujo. Alberto Breccia tiene un estilo muy distinto a Solano López. Y por otro lado, el guión sufre una vuelta de tuerca porque Oesterheld, él como persona, el guionista, está militando políticamente y algunas de sus ideas comienzan a filtrarse en el guión de la historieta. Esta segunda versión nunca fue completada porque la revista Gente censuró el avance de la historieta, o sea, no permitieron que Oesterheld terminara con su segunda versión del Eternauta, le levantaron la historieta antes de que pudiera concluir. O sea que la segunda versión, la versión que comienza, digamos, a transmitir ideas políticas, sociales, no llegó a buen puerto. La revista Gente le detuvo la publicación antes de que pudieran terminar con la segunda parte, o la segunda versión, mejor dicho, de la historia. Esto fue 10 años después de la publicación original, esto fue en el año 1969. Y la tercera versión del Eternauta, y esta es la versión más conocida de todas,
Es la versión que se publica en el año 1976, esta vez con el regreso de Solano López en el dibujo y con Oesterheld escribiendo desde la clandestinidad. Para este momento, Oesterheld ya era un miembro activo de la organización revolucionaria Montoneros y el guión ahora está 100% ideologizado, y se fomenta así abiertamente la lucha armada contra un enemigo represor. Y esta tercera versión es la versión más conocida porque tenemos la idea de que el Eternauta, digamos, es una historieta política en un sentido. Está, digamos, a simple vista la idea o la historia de la ciencia ficción, pero de fondo hay un subtexto altamente político. Esa idea o esa percepción que tenemos del Eternauta es de esta tercera versión del Eternauta, una versión que se publicó en el año 1976 con Oesterheld ya miembro de Montoneros, escribiendo desde la clandestinidad y el guión pasa a ser un acto de metaficción. Esta cuestión del protagonista de la historieta está reflejando lo que le ocurre al autor. ¿Se entiende esto? O sea, la vida de Oesterheld ahora está siendo reflejada en la vida de Juan Salvo, el protagonista de El Eternauta. Metaficción. Lo que está sucediendo en la vida personal, privada, real de Oesterheld se está filtrando al guión del Eternauta y le está ocurriendo también al protagonista ficticio de Juan Salvo. Cabe destacar que un año más tarde, Oesterheld finalmente fue secuestrado por las Fuerzas Armadas Argentinas. Esto fue en el año 1977, o sea, un año después de la publicación de la tercera versión del Eternauta. Sucedió durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Oesterheld fue visto con vida por última vez en un centro clandestino de detención en el año 1978 y se cree que en ese año fue asesinado y que murió como víctima del terrorismo de Estado en la República Argentina. Oesterheld es uno de los detenidos desaparecidos de la última dictadura cívico-militar de nuestro país. Después de eso vinieron muchas otras versiones del Eternauta. Solano López, el dibujante, continuó con esto y creo que hay versiones incluso que llegan hasta el 2013, ¿sí? Distintas continuaciones y distintas versiones. De hecho, en los años 90 también se editó una versión novelada de El Eternauta. Uno de los proyectos de Oesterheld era editar El Eternauta no como historieta, sino como novela. Estaba escribiendo la historia del Eternauta en formato novela. Bueno, eso finalmente se publicó, pero décadas después de la muerte del autor. O sea que esta es más o menos la historia, ¿sí? Para que ustedes entiendan de dónde surge este fenómeno que ahora está en Netflix, esta serie muy muy famosa a nivel internacional, protagonizada por Ricardo Darín. Es una historieta de la República Argentina, quizás la novela gráfica más famosa de nuestro país. Trata de una invasión alienígena. La particularidad es que esa invasión extraterrestre no se da en el primer mundo, no sucede en New York, no sucede en Londres, sucede en la República Argentina. La ciudad invadida es Capital Federal, es Buenos Aires, y los héroes son estos porteños que tienen que ahora luchar contra los alienígenas y salvarse, reconstituir la sociedad que han perdido, ¿sí? Y fue pasando por varias versiones y a medida que el autor Oesterheld se iba politizando, ideologizando, bueno, también así iba cambiando el tenor de la historieta. La versión última de la historieta es una versión altamente política, donde Oesterheld está directamente criticando lo que fue el proceso de reorganización nacional, la última dictadura cívico-militar en nuestro país. ¿Se entiende esta primera parte? Un poco de contexto, de dónde sale el Eternauta. Si es una historieta, esta serie nace de una historieta muy, muy famosa de la República Argentina. Ahora vamos a hacer la conexión con conciencia de Krishna. ¿Dónde está el Bhakti Yoga en todo esto? ¿Dónde podemos encontrar a conciencia de Krishna dentro de toda esta información? Entonces, voy a darles ahora un contacto justamente con conciencia de Krishna. Y este contacto viene desde el protagonista de la historia. Me refiero a Juan Salvo, ¿sí? Es el personaje que encarna Ricardo Darín en la serie.
Juan Salvo, el protagonista, es un hombre ordinario que de repente se encuentra en una situación extraordinaria, ¿sí? Esa es la situación de Juan Salvo. Es un tipo, digamos, común y corriente que de repente se encuentra sumergido en una situación muy poco común, muy poco corriente, pero que naturalmente surge como líder en medio de esa situación extraordinaria y es capaz de inspirar a los demás para luchar contra la invasión alienígena. Algunas frases, algunos conceptos que se le ligan a Juan Salvo, al protagonista de la historia, es esto del héroe colectivo, que nadie se salva solo. De hecho, esos eslogans se usaron para promocionar la versión de Netflix de El Eternauta, el concepto del héroe colectivo, la idea de que nadie se salva solo, esta idea de que Juan Salvo inspira, entusiasma, da fuerzas a lo demás, logra armar un equipo, mantenerlo unido, les enseña a trabajar a ese grupo, a trabajar mancomunadamente, a trabajar juntos, a trabajar en equipo. La idea de que juntos somos más fuertes. Ese es un, digamos, un subtexto muy poderoso dentro del contexto del Eternauta. De hecho, Oesterheld, él odiaba los cómics de superhéroes. Él no le gustaba para nada Superman, Batman, no le gustaban nada las ideas donde un solo individuo pudiera realizar todo. Él lo que quería era presentar el concepto de un héroe colectivo. Y aunque Juan Salvo es una persona, es un individuo, en realidad lo que hace Juan Salvo es armar un equipo, es trabajar en conjunto con los demás y su inspiración, su entusiasmo logra crear una resistencia colectiva, grupal, frente a esa invasión que están viviendo los porteños en la historia de El Eternauta. Y acá, si ustedes me permiten, hacemos el salto a conciencia de Krishna, porque en esto de lo colectivo, en esto de lo grupal, en esto del equipo, podemos encontrar la idea de lo congregacional, ¿sí? Esta cuestión de la compañía, la contención, el apoyo en los demás, lo que nosotros llamamos en conciencia de Krishna sadhu sangha, ¿sí? La asociación con los devotos, la asociación con los devotos. Y de ahí misma forma que la asociación, el vínculo y la relación con los demás es fundamental para la historia del Eternauta, similarmente, para nuestra vida espiritual, este sadhu sangha, esta asociación, esta contención, esta compañía, este apoyo espiritual con los demás, es fundamental en nuestra vida espiritual. Sadhu sangha. Es real, según conciencia de Krishna, que nadie se salva solo, ¿sí? Nosotros nos hacemos más fuertes espiritualmente en compañía de otros devotos, aunque por supuesto hay un condimento individual en el Bhakti Yoga, ¿sí? Nadie puede cantar las rondas por mí, nadie puede cumplir los principios espirituales por mí, yo me tengo que responsabilizar y hacerme cargo, me tengo que comprometer con ciertos aspectos individuales, personales de la práctica. Al mismo tiempo, se aclara que esos aspectos esenciales de la práctica del Bhakti Yoga se fortalecen, se potencian en compañía de los devotos, en congregación, en unión, mancomunión con los demás, en sadhu sangha, en asociación con los devotos. Para esto, para fundamentar esto que estamos diciendo, me gustaría leer un extracto del significado Bhaktivedanta del Srimad Bhagavatam 5.3.14. ¿Sí? Este es el quinto canto del Srimad Bhagavatam, capítulo número 3, texto número 14. Srila Prabhupada a ese verso le da un comentario y un extracto, un fragmento de ese comentario de Srila Prabhupada dice lo siguiente. Solo el devoto puede superar la gran influencia de Maya. Debido al contacto con el devoto del Señor, los deseos de opulencia material desaparecen. Esto se confirma en el Chaitanya Chaitamrita, Madhya 22.54. Sadhu Sangha, Sarva Shastre Kaya. Lavamatra Sadhu Sanghe, Sarva Siddhi Haya. El veredicto de todas las escrituras reveladas es que incluso por un momento de relación con un devoto puro se puede alcanzar el éxito completo.
La de persona que es sincera en su deseo de escapar de la influencia de Maya y regresar al hogar de vuelta a Dios, debe relacionarse con un sadhu, un devoto. Ese es el veredicto de todas las escrituras. Un breve instante de relación con un devoto nos permite librarnos de las garras de Maya. Sin la misericordia del devoto puro, no existe ninguna manera de obtener la liberación. En verdad, para obtener el servicio amoroso del Señor, es necesaria la relación con un devoto puro. Sin sadhusanga, sin la bendición de un gran devoto, no podemos liberarnos de las garras de Maya. Esto es Prabhupada en su significado del Srimad Bhagavatam 5.3.14, que además está citando al Chaitanya Chaitamrita Madhya Lila 22.54. Entonces, como dije, acá está el aspecto del Eternauta que nosotros podemos conectar con conciencia de Krishna, esta cuestión del sadhu sangha. De la misma forma que en el Eternauta es muy poderosa la idea del héroe colectivo, de esta idea de que todos juntos podemos, que la unión hace la fuerza, que nadie se salva solo. Similarmente, en nuestra teología tenemos las mismas ideas, ¿sí? Nosotros también entendemos que con el sadhu sangha, con la asociación con los devotos, se abre esta puerta a la liberación, como dice Srila Prabhupada en su comentario, se abre la puerta del regreso al hogar, al reino de Dios, todo a través de la asociación con los devotos. Así que eso es un poco lo que yo quería tratar el día de hoy, esta cuestión de cómo conectar un aspecto de nuestra tradición espiritual con algo que está sucediendo hoy, en la actualidad, en el mundo, con esta serie, con este entretenimiento que tenemos dando vueltas, que es muy famoso, que es un producto argentino que está siendo muy exitoso en todo el mundo, que con una historia que ya lleva 50 años, ¿no? Hace más de 50 años que se editó El Eternauta, pero que en el fondo tiene algún aspecto de conciencia de Krishna. Quiero hacer una pequeña aclaración porque en las redes algunos devotos me han cuestionado de cómo podemos unir conciencia de Krishna con el Eternauta, siendo que Oesterheld quizás tenía ideas personales contrarias a conciencia de Krishna. De hecho, Oesterheld fomentaba la violencia, nosotros como devotos fomentamos la no violencia. Mi cosmovisión con respecto a estos temas, me gustaría aclarar este tema a partir de hoy porque todos los jueves voy a hacer lo mismo. O sea, todos los jueves voy a buscar un tema no devocional y le voy a encontrar la vuelta devocional. O sea que si entramos en esta dicotomía, va a ser una pelea eterna de acá a todos los jueves. El objetivo de esta nueva sección, de este nuevo espacio que me ha permitido muy amablemente Denupal Prabhu y los devotos de Krishna West México, es encontrar conciencia de Krishna en distintos aspectos de nuestra realidad cotidiana del mundo moderno en la actualidad, ¿sí? Es muy fácil encontrar conciencia de Krishna en el Srimad Bhagavatam, es muy fácil encontrar conciencia de Krishna en el Bhagavad Gita. ¿Cómo hacemos para encontrar conciencia de Krishna en mi vida cotidiana, ¿sí? En el día a día, en las situaciones que vivo en el mundo actual? Hay un concepto en conciencia de Krishna que se llama Shastra Chaksus, que significa tener ojos como si fueran las escrituras, poder ver el mundo a través de las escrituras. Shastra significa escritura, tiene que ver con nuestros textos sagrados. Chaksus significa ojo, ¿sí? Tener ojos como si fueran las escrituras, poder ver el mundo a través de las escrituras. Entonces, esta sección va a tener como objetivo poder encontrar conciencia de Krishna en todas las cosas. Conciencia de Krishna en las cosas que vemos, que escuchamos, que consumimos, que intercambiamos, situaciones del mundo político, del mundo social, del mundo deportivo, del mundo del entretenimiento, como el día de hoy, la historieta, las series online, streaming, etcétera, etcétera, y poder aplicar conciencia de Krishna a cuestiones de nuestra cotidianidad. Entonces, sí es cierto que quizás el autor no era un Paka Vaishnava, ¿sí? No era un Paramahamsa. No, estoy 100% seguro que Oesterheld no era un devoto de primer calibre, pero algunas de sus ideas pueden vincularse con conciencia de Krishna y esto es lo que acabamos de hacer en esta sección, esta cuestión del héroe colectivo, del que nadie se salva solo, que la unión hace la fuerza, que juntos es mejor.
tiene que ver con conciencia de Krishna. En nuestro léxico se llama Sadhu Sangha, asociación con devotos, e hicimos un fundamento desde el Srimad Bhagavatam 5.3.14 con respecto a la importancia de la asociación entre devotos. Así que bueno, Prabhus, no sé si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene una pregunta, si alguien tiene algo para decir. Soy todo oídos. Bueno, muchas gracias, Arjuna, por tomar la punta de poder hacer de un tema que parece diferente, pero a la vez buscarle los puntos que se pueden encontrar en todo. Y ese es el interés que tenemos todos, ¿no? De poder vivir nuestro día en conciencia de Krishna, que no es fácil. Y al propio Arjuna le parecía lindo el día que se puso en medio de las dos guerras, que estaba todo bien y de los dos ejércitos, ¿eh? Para nada le parecía lindo. Además, quería irse y al contrario, no, tenés que hacerlo. Y está buenísimo que más devotos estén interesados en discutir. Nos gustaría invitarlos para que pusieran sus opiniones y a la vez también participar si esto es usar. Cambia. Y el Es muy mejor, bueno. digo, es Antes de eso. darle la palabra a Sofía, quiero, de Nupal, reforzar algo que acabas de decir vos recién, porque también es muy, muy bueno lo que acabas de mencionar, que Arjuna, el Arjuna del Bhagavad Gita, también tuvo que tener este Shastra Chakshus. Él tuvo que hacer el ejercicio que estamos haciendo nosotros ahora, de poder ver conciencia de Krishna en una situación que aparentemente era inconsciente de Krishna, la famosa batalla de Kurukshetra. De hecho, todo el Bhagavad Gita tiene que ver con el cuestionamiento de Arjuna de que si él puede sacar provecho espiritual o no de esa situación. ¿Él puede hacer yoga con esa batalla? Sí o no. ¿Él puede prestar servicio en esa guerra? Sí o no. Ese es el gran cuestionamiento de Arjuna en el Bhagavad Gita. Escuchando las palabras sagradas de Krishna, Arjuna finalmente llega a la conclusión de que sí, de que hay vida espiritual y servicio devocional y conciencia de Krishna, incluso en el medio de esa guerra, razón por la cual él al final acepta pelear en la batalla de Kurukshetra. Bueno, nosotros esa batalla de Kurukshetra la vivimos todos los días nos enfrentamos al mundo material, lo que Prabhupada acá en el comentario del Srimad Bhagavatam 5.3.14 habla como Maya, ¿sí? Todos los días estamos en guerra total contra Maya y todos los días tenemos que hacer este ejercicio de encontrarle conciencia de Krishna a nuestra vida cotidiana. Así que muchísimas gracias, Prabhu Denupal, por traer este tema a colación, porque es muy importante y es un poco el fundamento de esta nueva sección de los días jueves. Muchas gracias, Prabhu Denupal. Buenísimo. Sofía, vos querías decir algo. Hare Krishna, Prabhu. Dale, Krishna. Primero iba a preguntarle, me acaba de confirmar si va a ser todos los jueves, porque yo en este horario puedo conectarme y me encantaría participar de los programas. Lo hicimos pensando especialmente en vos, Sofía. Sabíamos que Ah, vos ay, podías los qué jueves. atentos. Entonces, con Denupal dijimos, ¿cómo podemos hacer que Sofía se enganche? Y dijimos, vamos a hacerlo los jueves a las 20:30. Buenísimo, me queda el pelo. Ok. No, y destacar esto de que yo estoy muy lejos. En Ushuaia vivo, Patagonia, fin del mundo. Y el tema de Sadhu Sangha, en mis épocas de estudiante, vivía cerca del templo, iba a la casa de los devotos y nos reuníamos y cantábamos y comíamos y viví experiencias muy fuertes con ellos. eh, y los tengo muy presentes en el canto y a su vez aparecen estos devotos como Denupal y su familia que nos abrieron la oportunidad de participar de los programas online que de no haber sido posible esa conexión, ese sadhusanga, aunque sea de modo virtual, yo estaría perdida en el camino, en el rumbo de la conciencia de Krishna. Por lo menos canto una rondita y me mantengo en contacto y bueno, digo, es súper valioso esto de que nos podamos reunir y más de hacer un programa cotidiano. Pero bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias por estar ahí presente desde tan lejos. Y bueno, muchas gracias también por compartir. Y gracias a Denupal, ¿no? Denupal que en realidad nos está uniendo a todos.
Él es el gran acharya de este Sadhu Sangha virtual que viene sosteniendo con su Pará, familia. Prabhu, que después me voy como el amigo del Eternauta. Eternauta. Ah, el Eternauta se va a ir ahí, casi No, después no, me te lo mereces, Prabhu. Dejate querer un poquito porque la querer verdad sí, pero no adelantarme. haces un gran esfuerzo vos y toda tu familia y fíjate a todos los devotos que estás pudiendo tocar gracias a tu servicio, Prabhu. Así que gracias, Sofía, y gracias Denupal y familia por sostener todo esto. Marcelo tenía una pregunta. Ok. Muchas gracias a todos. Em, Hare Krishna, gracias por este encuentro, la verdad estuvo muy lindo. Y no, en realidad un comentario nomás que me parece muy interesante e incluso necesario, porque bueno, uno por ahí en el ambiente laboral, uno siendo por ahí Hare Krishna, tal vez está un poco enfrascado en toda la filosofía y demás, y poder hacer un punto de contacto me parece muy lindo. Así que bueno, gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya sabes, la próxima que tengas una reunión ahí en el trabajo, le puedes decir a tus compañeros, che, ¿viste el Eternauta? Te van a decir que sí, porque lo vio todo el mundo. Es una serie, una de las series más famosas del mundo actualmente. Y vos decís, ¿sabés que en el Eternauta hay algo de conciencia de Krishna? Y ahí le hablas del Sadhu Sangha y quedás como un duque y de paso charlas con tus compañeros de trabajo sobre algo espiritual, ¿no? Podemos aprovechar eso también. Buenísimo, gracias. Valentina tiene algo para decir también. Buenas noches, Valentina. Hare Krishna, buenas noches, reverencias. Quería agradecerles este nuevo ciclo, la verdad me parece muy interesante y me parece muy lindo. Le agradezco a Prabhu que se anime a tocar temas que por ahí otros devotos no se animarían y a encontrar el punto de conexión con la conciencia de Krishna. Me parece muy interesante. Nada, quería expresar mi gratitud y creo que es una herramienta muy válida para poder predicar desde otro lado, ¿no? Desde, nada, no hacer tal vez tanta referencia siempre a lo que uno va escuchando en las clases, sino poder de lo cotidiano extraer la conciencia de Krishna, que en definitiva Krishna está en todo y en todos. Entonces, muchísimas gracias. Estoy muy contenta, me gustó mucho cómo organizó la clase, cómo encontró el punto de encuentro. Yo, por ejemplo, no la he visto la serie porque creo que me va a dar miedo directamente, soy muy, es muy impresionable, pero estoy contenta de poder decir algo sin haberla visto. Hasta sin haberla visto estoy muy agradecida de poder hacer algún comentario. Así que muchas gracias. Hare Krishna. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias. Y bueno, ya sabes, ahora en una cena familiar, cuando salga el tema del Eternauta, pues también, como Marcelo, ahí metes la prédica encubierta. Aprovechás y predicás un poquito. Muchas gracias, Valentina. Benuguita también quería decir algo. Hare Krishna, ¿cómo están? Ahí tengo. Reverencias. Bueno, dice Benugita, mi nombre es Jana Sharma, y esta es de mi pareja, la cuenta de Zoom, un gusto saludarlo. Nosotros estamos acá cerca de Villa de Merlo, del lado ya de San Luis, y bueno, justo nos compartieron ahí en el grupo de WhatsApp y nos pareció súper interesante poder escuchar, ¿no? Justo antes de hecho, de que entremos a la reunión, veníamos hablando un poco esto de la asociación y, y de la calidad de la asociación y bueno, las capacidades que uno va desarrollando por misericordia para poder asociarse, ¿no? Y la necesidad que uno tiene de estar cerca, o al menos yo personalmente, de estar cerca con los devotos, porque no tengo esa capacidad para poder asociarme con los devotos a través de la escritura o, bueno, la distancia, ahora la virtualidad ayuda mucho, de hecho, pero por ahí desde el acompañamiento, desde el vamos, desde la vida cotidiana, y yo pensaba con esto de Prabhu Arjuna del Eternauta, que, que a veces, por ejemplo, la vida de Grihastra, o como yo lo vivo, a veces se asimila un poco a la serie. Recién pensaba eso, como el hecho de salir y encontrar con muchas adversidades, porque a veces uno viviendo de monje en un templo, si bien siempre hay problemas en este mundo, por así decirlo, eh, yo lo siento un poco así con la vida de familia y Grihastra, ¿no? Como el hecho de salir, hay muchas adversidades y el mundo y todo, y desarrollar muchas cosas.
que es favorable, si uno se lo toma adecuadamente, pero como que hacía esta asimilación, ¿no? De la vida familiar y el proceso, ¿no? Y la necesidad de estar conectado. Así que eso, un gusto saludarlos y conocerlos. Haribol, Haribol. Hare Krishna, devoto. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los devotos de Merlo también. Mis reverencias a todos allá. Y Ok. bueno, muy, muy importante lo que dijo el devoto, que también refuerza, ¿no? La idea, digamos, base de este nuevo ciclo, porque es cierto, ¿no? Uno por ahí en contextos controlados, todo es más fácil, ¿no? Si todo gira en torno, digamos, a una situación, entonces es fácil girar en torno a esa situación. Pero nosotros, que somos seres sociales, tenemos que girar en torno a muchas situaciones. Giramos en torno a la situación de el esposo o la esposa, giramos en torno a la situación de los hijos, giramos en torno a la situación del trabajo. O sea, constantemente estamos haciendo como malabares eternos y hay muchas pelotitas en el aire. No sé si tienen esa sensación de que tienen que hacer malabares con muchas pelotitas en el aire y de vez en cuando alguna se cae. No todo sale como nosotros queremos al final del día. Siempre hay sube y bajas en el mundo material. Como dijo el devoto recién, hay adversidades. Uno abre la puerta de su casa y cuando da un paso fuera del hogar ya empiezan los problemas. Y el mundo está lleno de conflictos a resolver. Entonces es fácil, digamos, perderse en esa vorágine. Lo vemos en las personas que no son conscientes de Krishna, cómo, ¿no? Terminan como una especie como de rueda de hámster, ¿no? Donde hay una repetición de casa, trabajo, alquiler, casa, trabajo, compras, casa, trabajo, doctor, ¿no? Y una especie como de rutina material que es difícil de romper, porque hay cierta inercia en eso, ¿no? Es como difícil también dar un paso al costado de todas esas obligaciones y todos esos compromisos que uno tiene en el mundo material social. Pero, por misericordia del Señor, nosotros, los hombres y las mujeres casadas, tenemos un ashram. La palabra ashram significa refugio. Entonces, estamos pudiendo, en la medida que desarrollamos y maduramos nuestra espiritualidad, encontrar un refugio espiritual en el hogar, ¿no? En otras situaciones, a veces el hogar es una fuente de problemas, ¿no? Los esposos se pelean, el padre tiene una mala relación con el hijo, ¿no? A veces hay conflictos en el hogar. Pero cuando ese hogar se vuelve consciente de Krishna, se transforma en un ashram, en un refugio. Entonces estamos todo el día afuera batallando contra Maya, contra la ilusión, contra el mundo material, intentando llegar a fin de mes, intentando mantener un trabajo, una posición socioeconómica, etcétera, etcétera. Pero cuando termina la batalla, yo puedo volver a mi casa, puedo volver al hogar, puedo volver al ashram, vuelvo al refugio. ¿No? Es como el soldado que después de un día de batallar, a la noche, a la tarde, vuelve a la trinchera y vuelve con su ejército, vuelve con sus compañeros de armas, ¿no? Y a veces es cierto, a veces de un día de batalla uno vuelve herido, no es que todos los soldados vuelven impecables de la guerra, ¿no? Algunos lleva una herida, otro viene rengueando, otro está sangrando, y a veces llegamos a casa heridos después de una batalla del día, ¿no? No siempre salen las cosas como queremos en el mundo material. Pero lo bueno de conciencia de Krishna es que podemos transformar nuestro hogar en un ashram, en un refugio, en un centro donde poder recargar energías espiritualmente y al otro día volver a salir a la batalla protegido de conciencia de Krishna. Así que, bueno, muchas gracias, Prabhu, por traer este tema a colación, muy, muy importante. Y si a ese ashram de la vida familiar lo conectamos con este sadhusanga, con la relación, con las redes, de generar redes con otros devotos que también están batallando, bueno, el ejército de Krishna se agranda, ¿sí? No soy ahora el único soldado que sale a pelear todos los días, sino que ahora mira todos los compañeros de armas que tengo, todos los que luchan conmigo día a día, ¿no? Y ahí ahora hay gente con la cual yo puedo tratar, con la cual puedo compartir experiencias, la cual me puede enseñar, educar, ayudar, ¿sí? Hay mucha fuerza entre el Grihasta Ashram y el Sadhu Sangha, ¿no? Se complementan, se fortalecen el uno al otro, se retroalimentan. Si podemos hacer de nuestra casa un refugio y a su vez generar redes con otros hogares conscientes de Krishna, eso tiene una potencia increíble, tiene una potencia muy, muy fuerte. Muchas gracias, Prabhu.
Ahí está Janmastami. Janmastami, Hare Krishna, Janmastami Prabhu. Haribol, Hare Hare Krishna, Bolo, ¿cómo le va? mis reverencias, gracias por la clase. Eh, bueno, con respecto a lo que usted dijo, de esa comparación con esa serie, eh, se destaca el tema de la asociación, ¿no? Que juntos somos más. Está bien. Eh, pero en realidad la conciencia de Krishna no está lejos de la realidad del mundo en que vivimos. Justamente eh, lo que Krishna le enseña a Arjuna en el Bhagavad Gita es cómo se tiene que comportar, cómo tiene que actuar. Y nosotros también encontramos en el Bhagavad Gita cómo tenemos que actuar en este mundo material. Ahora estamos en el mundo material, en este planeta llamado Tierra, en la era de Kali Yuga. No es sencillo, es bastante complicadito, pero también hay cosas lindas, no es todo feo. Y tenemos la guía de Krishna, que nos indica en el Bhagavad Gita cómo tenemos que actuar. Y si no entendemos el Bhagavad Gita, bueno, acudimos a un especialista en eso, que es el maestro espiritual. Y todas las dudas que tenemos con respecto a lo que nos pasa o cómo tenemos que actuar, como tenemos un maestro en la Facultad de Medicina que nos enseña cómo aplicar esa ciencia para curar a las personas, bueno, ese maestro espiritual se especializa en eso y, y nos va a enseñar a cómo tenemos que actuar en el mundo material, ahora, actualmente, ¿no? Con todos los problemas que hay. Y el desafío es ese. Siempre se dice, bueno, ¿cuál es el desafío? ¿No es cierto? Y bueno, el desafío es ese, salir por la puerta de mi casa a la calle y convivir con el mundo material, pero en base al conocimiento que nos dan los Vedas. O sea, nosotros, eh, esa sabiduría increíble que están en los Vedas, eh, por supuesto, si la leemos y la estudiamos y nos gusta, es para aplicarla. Es como si yo estudio medicina y después me recibo y- y no ejerzo como médico. Acá tenemos que ejercer como almas espirituales encarnadas y, y comportarnos de acuerdo a los Vedas. Así que, y bueno, y qué mejor que Krishna mismo nos da la instrucción, que es la suprema personalidad de Dios, lo máximo que se puede esperar, es nuestro creador, es la fuente de nosotros eh, venimos. ¿Verdad? El problema es que al haber ignorancia, eh, por eso sufrimos, pero si tenemos conocimiento espiritual, eh, también vamos a sufrir, porque vamos a decir la verdad, o sea, uno es una persona, es sensible a todas las cosas y sufre, por supuesto, pero se sufre distinto, de otra manera, se sufre con conocimiento, se sufre eh, sabiendo por qué estamos sufriendo y no le echo la culpa a nadie que no tiene nada que ver con mi sufrimiento. Así que, como el Eternauta nos pone un ejemplo, eso de que la unión hace la fuerza, el mundo que nos rodea, el mundo en el cual vivimos, es un lugar donde nos brinda la oportunidad de aplicar el conocimiento y ver qué pasa. Ese es el desafío, me parece que muy interesante que podamos poner en práctica, ¿no? Muchas gracias, Prabhuji.
Muchas gracias, Janmastami Prabhu. Coincido 100% con todo lo que dijo Janmastami Prabhu. La realidad es que el mundo es un espacio muy complicado, es un medio ambiente muy hostil, un hábitat muy difícil para habitar, pero a su vez se puede ser feliz o tener experiencias agradables gracias a conciencia de Krishna. Sí, tenemos todos los manuales de uso necesarios para la forma de vida humana, el principal siendo el Bhagavad Gita, ¿no? Que nos comparte un código de conducta de cómo operar favorablemente el mundo material para no tener que sufrir demasiado en este plano. Así que coincido con Yamastami Prabhu, hay que adquirir el conocimiento y después hay que aplicar el conocimiento. Eso es lo más importante de conciencia de Krishna, su factor de aplicabilidad. Si no, son teorías, quedan todo en el plano de las ideas. Tenemos que pasar a la práctica, tenemos que pasar al ejercicio, al experimento, ¿sí? Porque si no quedan como ideas muy lindas, pero muy teóricas, ¿sí? En el éter, todo queda en el aire. Hay que pasarlo por el cuerpo, a experimentar conciencia de Krishna, y eso es lo que nos va a dar las realizaciones, ¿no? Las famosas realizaciones, donde vamos a poder ver que lo que está en los libros es realidad en mi vida cotidiana. Así que, bueno, muchas gracias, Janmastami Prabhu, por ese aporte también.